A cualquier aficionado a los coches que escuche la palabra Alpine, automáticamente le vendrá a la cabeza la marca de los automóviles deportivos y de competición. También recordará a Renault, puesto que ambas marcas siempre han estado muy ligadas. Basta decir que los primeros Alpine ya montaban piezas de Renault, como por ejemplo los motores. 33. Alpine apenas ha sido noticia desde su último modelo, el A610, cuyas últimas unidades se produjeron en 1995. Desde entonces ha tenido un escarceo, una joint venture para producir vehículos con Caterham, que no se materializó en ningún producto. Finalmente, Renault se hizo con el control total de Alpine. Bonito, ¿verdad? Pues sí, y mucho. Y es que sus líneas recuerdan con gran nitidez a las del modelo original. También recuerda a su ancestro porque tiene un motor Renault. En este caso tenemos uno de 252 caballos de potencia, que lo podemos encontrar con más o menos cambios en el Renault Megane RS y en el Espace. Y ahí básicamente acaban las semejanzas entre este modelo y el clásico, porque tanto la posición del motor como la estructura son completamente distintos. El A110 original tenía una estructura tubular y carrocería de fibra. El nuevo tiene una carrocería autoportante. Otra diferencia es que ese primer A110 tenía el motor ubicado por detrás del eje posterior y en posición longitudinal. En el nuevo, el motor va más adelantado, justo por detrás del habitáculo y por delante del eje trasero. Además, va dispuesto transversalmente a la marcha. Este tiene 1,8 litros de cilindrada, 4 cilindros y va sobrealimentado. A continuación va a la caja de cambios automática, de doble embrague y 7 relaciones. En este vídeo te ofrecemos los principales detalles del Alpine A110, pero si quieres profundizar te recomendamos, como siempre, que visites la prueba completa en km77.com, donde hay muchos más detalles, datos técnicos, así como fotografías. Y como ocurre en algunos coches, con esta disposición mecánica tenemos dos maleteros. Uno aquí, pequeño, de 96 litros, ubicado justo por detrás del motor. Luego hay otro un poquito mayor, 100 litros, que va justo delante del habitáculo. Aquí tenemos la boquilla para echar carburante. Y otro detalle interesante de la carrocería es que esta luna trasera se puede levantar. Previamente hay que quitar 3 tornillos que van por aquí. Una vez que se hace, se levanta, se sujeta con este brazo y si quitamos estos tornillos de aquí tendremos un acceso más o menos despejado al motor. Y por su parte, debajo de la cubierta del maletero delantero tenemos algunos elementos como el radiador, el depósito de carburante, la batería, la caja de fusibles o el agua de limpiaparabrisas. Sus dimensiones son comedidas, no es muy ancho ni muy largo, con lo cual es un deportivo compacto que se controla con facilidad tanto en la ciudad como en las carreteras más ratoneras. Pero, sobre todo, es muy bajo. Eso le confiere una silueta muy sugerente y además obliga a que el puesto de conducción esté muy cerca del suelo. Y ahora llegamos a un punto que no se puede retrasar más, el precio. ¿Cuánto cuesta este Alpine A110? Pues en su versión de lanzamiento Premier Edition cuesta 61.500 euros. Más adelante habrá versiones más equipadas y menos equipadas y por lo tanto más baratas. Pero si tomamos como referencia esta versión de lanzamiento, nos encontramos con que su precio es ligeramente superior a la de su gran rival, el Porsche 718 Cayman, de 299 caballos de potencia. El Alfa Romeo 4C, aunque por disposición mecánica y planteamiento podría ser una alternativa,
No la consideramos porque actualmente no se vende en España. Con lo cual nos encontramos ante un duelo cara a cara entre Porsche y Alpine. El segundo es mucho más pequeño y mucho más ligero. Gracias a ello es más veloz, acelerando hasta 100 km por hora. Nos referimos a datos oficiales, eso sí, pese a que su potencia es menor. El Alpine pesa tan solo 1.178 kilos en condiciones de homologación, una masa muy reducida para su potencia. Aunque eso sí, superado por el ya descatalogado y extremo Alfa Romeo 4C. Bueno, pues ya estamos en el interior del Alpine A110. Aquí también nos encontramos con alguna reminiscencia al modelo original, como por ejemplo los asientos, el diseño de los asientos de tipo baquet. Estos asientos sujetan muy bien lateralmente, puesto que sus laterales son muy pronunciados, aunque tampoco oprimen mucho. Yo, por ejemplo, eso sí, soy delgado, pero aún me sobran unos centímetros, quizá 1 o 2 por cada lado de juego, con lo cual no voy demasiado oprimido. Como ocurre en competición, estos baquets van sujetos, van apoyados en una estructura que tiene practicados unos agujeros para cambiar su inclinación y su posición ligeramente. Esta unidad en particular tiene un cinturón de seguridad tradicional de 3 puntos de anclaje, pero será posible montar uno de tipo arnés con 6 puntos de anclaje. Y por lo demás no nos encontramos con demasiadas reminiscencias, con demasiados elementos que recuerden al modelo original. Lo que sí que tenemos es un interior bastante sencillo, con excepciones. Por ejemplo, tenemos cuero en algunas partes del salpicadero, como por ejemplo aquí, aquí y también en la consola central e incluso en los propios asientos. Pero quitando este cuero nos encontramos con superficies bastante sencillas, bastante básicas para un coche que cuesta 60.000 euros. También tenemos muchos mandos que proceden de Renault. Es el caso de estas palancas que hay detrás del volante. También son de Renault los mandos del programador, del regulador de velocidad, de la climatización, así como la pantalla del sistema multimedia. La llave no es una excepción, porque aunque va envuelta en esta bonita funda de cuero, no es más que la que podemos encontrar en algunos modelos sencillos de Renault. Y os voy a contar una cosa curiosa. Este coche que nos ocupa se trata de un Premier Edition, de los cuales Alpine ha fabricado 1.955 unidades. Como tal, así debería ponerlo en esa chapa identificativa, pero en su lugar pone A110 prensa, porque Renault ha reservado 50 de esas unidades Premier Edition para las pruebas de los medios de comunicación. Vamos, que son unidades especialmente elegidas y mimadas. Detrás de los asientos queda hueco para depositar objetos como puede ser un ordenador portátil o el manual de instrucciones, puesto que no hay guantera. Tampoco hay huecos en las puertas, siendo la consola, la parte inferior de la consola, el único sitio donde podemos vaciarnos los bolsillos. La instrumentación está presidida por una pantalla configurable en función del modo de conducción elegido, normal, Sport o Track. Al elegir uno u otro, cambia la forma en que se muestran los datos. En cualquiera de esas tres pantallas ya disponemos de mucha información, más o menos útil, como por ejemplo la apertura de la mariposa de admisión, la presión de sobrealimentación o la presión que está ejerciendo el sistema de frenado. Pero hay mucha más información a disposición en la pantalla central, que dicho sea de paso no es de buena calidad. Aquí tenemos los menús habituales del navegador, sistema de sonido o teléfono. Y en el centro hay un icono que nos lleva a un montón de pantallas con tal cantidad de datos que hasta abruman. Estos son algunos de ellos, donde no falta un medidor de prestaciones o un cronómetro. Además, hay dos pantallas reservadas para que el conductor elija los datos que se quieran mostrar. En mi caso, he elegido la temperatura del aceite y del líquido refrigerante. Para manejar el cambio de marchas no hay una palanca, sino que tenemos estos tres botones. Son D, N y R. El botón D tiene dos funciones. En una de ellas, iluminada de color blanco, el funcionamiento de la caja de cambios es completamente automática. En la otra, cuando se ilumina de color azul,
Los cambios de marcha solo se producen cuando el motor llega a un régimen muy elevado o cuando el conductor elige marchas desde las levas que hay detrás del volante. La razón de ser de este Alpine se aprecia en marcha. Es un coche pensado para transmitir muchas sensaciones al volante, algo que consigue. ¿Y de qué manera? Comenzando por el motor, cabe destacar que aunque su potencia no es exuberante, la aceleración conseguida es muy buena y se acerca a la de modelos de mayor potencia, según hemos comprobado. El motor da un empuje constante a partir de unas 2000 revoluciones por minuto y sube de régimen con mucha facilidad. A pesar de que está sobrealimentado, su respuesta al acelerador es bastante inmediata, lo cual ayuda a dosificar la potencia en todo momento. El sonido es grave e intenso cuando se acelera, especialmente en los modos de conducción más deportivos. Hay quien piensa que en un coche de este tipo el cambio de marchas debería ser manual. Quizá lleve razón, pero lo cierto es que el cambio de doble embrague que lleva el Alpine A110 funciona muy bien y no es ningún obstáculo para disfrutar de la conducción deportiva. Además, toda esa rapidez de funcionamiento no va en detrimento de la sobriedad, pues las marchas se suceden sin grandes brusquedades. Se maneja bien en la ciudad. En carretera rápida, tipo autopista o autovía, también se muestra como un vehículo dócil y que no requiere una conducción especial, ni es particularmente ruidoso a velocidad sostenida. Al menos en carreteras de buen estado, permite ir deprisa con la sensación de que la estabilidad lineal es buena y con la sensación de que el coche va recto con poco esfuerzo. Pero donde más se disfruta es en las curvas. Aquí, Alpine ha hecho un coche rápido y eficaz, que dibuja una sonrisa y permite vivir grandes emociones. La precisión de la dirección es buena, pero como ocurre en algunos coches con el motor detrás del habitáculo y tracción únicamente trasera, se nota una cierta ligereza en el eje delantero. Algunos conductores se sienten más cómodos con un eje delantero que transmita más apoyo cuando se va deprisa en curva, como suele ocurrir en los coches de motor delantero y en alguno que no, como el Porsche 718 Cayman. La motricidad es muy buena y sobre suelo seco no es fácil romper la adherencia de las ruedas traseras. De hecho, en curvas medias y largas, si se comienza a acelerar pronto, es fácil que aparezca una ligera deriva del eje delantero antes que del trasero. En definitiva, la conducción de este coche no llega a ser estresante, como era por ejemplo la del Alfa Romeo 4C. Pero, bajo mi punto de vista, no es tan perfecto como el Porsche mencionado anteriormente. El Porsche tiene una dinámica ligeramente mejor conseguida, un eje delantero con un pelín más de aplomo y peso, y una suspensión un poco más cómoda que sujeta igual de bien la carrocería. Como conclusión, podemos decir que este Alpine A110 no está indicado para aquellas personas que quieran viajar con rapidez o con comodidad por una autopista o por una autovía. Al contrario, sus potenciales clientes prefieren el camino largo, prefieren las carreteras de curvas sin fin. Para ellos, lo importante no es llegar pronto, sino vivir grandes emociones en el camino. A mí me ha encantado, pero hay que reconocer que se enfrenta a un rival muy duro, el Porsche 718 Cayman. Ambos son muy emocionantes, pero el Porsche está ligeramente mejor conseguido por su dinámica. Además, su calidad de acabado es muy superior. Yo me quedaría con el Porsche, pero sin embargo os recomiendo que no me hagáis mucho caso, puesto que estos coches se compran con el corazón. Mi recomendación es que cada uno lo pruebe y a partir de ahí tome una decisión de compra.